a todos. Pues estoy muy contento de presentar a la vicepresidenta del Gobierno del Reino de España aquí en esta escuela de otoño. Voy a empezar contándoles algo. Hace apenas 4 días, el director de La Razón, Francisco Maruenda, llegó después de comer exultante a la redacción. Estaba eufórico. Yo pensé que se había encontrado con Santa Teresa o algo así, porque venía como levitando. Bueno, pues efectivamente acababa de almorzar con una mujer a la que dedicó las mejores palabras, que era inteligente, que era amable, resuelta, hábil, decidida. En esto de resuelta y decidida, muy como Santa Teresa también. Bueno, pues la comida había sido con esta señora que tengo aquí a mi izquierda y que es Carmen Calvo, con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia y de Igualdad. Y a Francisco Maruenda no le faltaba razón para estar así de eufórico, porque esta cordobesa, que dice que lleva el carné del PSOE en el corazón y será socialista hasta que se muera, pues es una persona clave del Gobierno de la Nación y es una mujer, en efecto, cercana, tenaz, trabajadora y hábil en la negociación. Pero por encima de todo es lo que hay que ser para hacer cualquier cosa bien en la vida. Es buena persona. Es una mujer que escucha, que está atenta, en fin, que es amable. Yo podría leerles ahora el currículum de Wikipedia, diciendo los méritos que tiene de, pues en fin, académicos y de todo tipo, pero no lo voy a hacer. Me voy a detener más bien en algunos aspectos brevemente que muestran mucho mejor, yo creo, cómo es Carmen Calvo. Es, por ejemplo, pues una apasionada de la moda, que luce sin complejos, igual se pone una cazadora rockera que una prenda de Zara o un traje de firma, lo que haga falta, y lo luce con toda tranquilidad. Fue una de las primeras mujeres que se atrevió a ponerse un vestido de Ágata Ruiz de la Prada. Yo supongo que se acordará de Ágata Ruiz de la Prada en aquella ceremonia de los Goya, cuando era ministra de Cultura, allá por el 2006. Causó tal impacto que desde entonces suele decir Carmen Calvo que a las mujeres primero se nos mira y luego se nos escucha. Tiene muchas cosas, como ven, que le hace pues ser rebelde, transgresora. En esto también se parece a Santa Teresa. Yo estoy empeñado en emparentarla con Santa Teresa. Y es además una lectora empedernida, autora de varios libros sobre mujer e igualdad. Le gusta mucho la música, le gustan los conciertos, aunque ella es más de guitarra dura y de sonidos así como más, digamos, metaleros. Ha llegado a decir que un concierto de rock en español hace más por el castellano que el Instituto Cervantes, que es una frase casi nada, rompedora. Pero también escucha a Bob Dylan de vez en cuando y a Miguel Poveda. Si tiene que elegir, seguro que elegiría, y si no que me corrija, seguro que elegiría al grupo que más le fascina, Lujuria. Hasta se carteaba con ellos, ¿no? Eso no es así, vicepresidenta. Tengo muchos amigos en la música. Bueno, procede de una familia humilde, trabajadora, de Cabra. A ella le gusta mucho decirlo siempre, porque ama el ser de pueblo, le encanta el ser de pueblo y vuelve siempre que puede. Es un pueblecito de Córdoba donde bueno, pues se le quería mucho. De hecho, se suele decir, ahí suelen decir los de Cabra, que ya de chiquitina tenía mucha labia y era feminista. Lo de la labia está claro y lo de feminista también. Las dos cosas las ha demostrado a lo largo del tiempo. Se licenció en Derecho, posee un doctorado sin sospecha alguna, es aficionada a los toros y lectora compulsiva de poesía, y precisamente porque es una lectora de poesía
muy entusiasta y le encanta todo lo que tiene que ver con el mundo de los poetas y de la poesía. Yo voy a terminar esta presentación así un poco atípica, un poco distinta, pero bueno, hecha con todo el respeto que me merece y con todo el cariño, porque es una mujer que me merece las dos cosas, mucho respeto y mucho cariño. Pues yo voy a terminar esta presentación recitándole unos versos de un poeta que ella ama mucho y que es Constantín Cavafis, y que dicen así: como cuerpos hermosos que luego envejecieron y murieron, así fueron los días que pasaron, sin que se les concediera una noche de placer o una de sus mañanas inmarchitables. Estoy seguro de que hoy Carmen Calvo nos va a conceder una de esas mañanas inmarchitables. Para ella es este aplauso. Buenas tardes. La verdad es que no es habitual que en este mundo al que yo pertenezco temporalmente como cargo público, las presentaciones sean tan amables, tan en ese otro lado donde habitualmente los ciudadanos y las ciudadanas nos conocen poco, a quienes tenemos responsabilidades. Así que lo agradezco mucho. También agradezco a esta Escuela de Otoño, a los organizadores de este foro para hablar sobre la Constitución y su futuro, la esperanza que hemos de tener en nuestro modelo constitucional, que me hayan invitado, y en particular al director de La Razón, al señor Maruenda. Yo también descubrí muchas cosas en esa comida, señor Maruenda. Y digo que lo agradezco mucho y lo agradezco de verdad. Primero porque hablar de la Constitución forma parte siempre, y este año en su 40 aniversario, de una obligación que yo tengo y que yo siento. Pero en cualquier caso, para mí hablar de la Constitución es casi una devoción que practico, así que agradezco mucho disponer de un lapsus de tiempo en el que voy a tener la atención de todos ustedes, de todos, de las autoridades que están aquí presentes, civiles, militares, eclesiásticas, pero sobre todo de ustedes, que son hombres y mujeres jóvenes, que ya les digo en frase manida y completamente nutrida de tópico, que tendrán que coger los relevos de este país, es la vida, y que conviene que hagamos dos cosas bien hechas. Una, cuando nos enfrentamos al 40 aniversario de nuestra Constitución, saber de dónde venimos. No es posible saber a dónde vas si no sabes de dónde vienes, y en este caso saber quiénes somos en este momento los españoles, en el contexto europeo y en el contexto internacional. Somos una gran potencia en Europa, un país medio en el mundo, pero con un nombre histórico absolutamente digno y defendible, y por tanto hemos de tener conciencia de nuestra propia identidad más reciente. Y luego también son ustedes hombres y mujeres jóvenes que van a tener que asumir la parte alicuota que les corresponde de los poderes democráticos y del timón de nuestro querido país. Así que para mí, sepan que tener un auditorio como este que tengo ahora mismo con ustedes es un verdadero privilegio, una oportunidad extraordinaria. Hasta hace muy poco lo tenía a mi disposición, por suerte, todos los días en las aulas de mi universidad, y ahora lo valoro mucho. Decía, como siempre, algún inglés, esas citas cultistas que quedan también, que luego cuando las miras igual no son ciertas. Pues bien, en ese ambiente de tranquilidad en el que se suele mover la cultura intelectual y académica británica, decía alguien que en una alocución de 30 minutos no se pueden colocar más que un par de ideas si de verdad te interesa a quien te está escuchando, si de verdad le respeta y vienes en el esfuerzo y en el empeño de transmitir algo que pueda ser útil. No solo a quien las dice, que soy modestamente yo, y ya saben ustedes que una manera de aprender a veces es escuchar en alto lo que piensas de manera silente contigo mismo, sino también el respeto a quien no pueden perder su tiempo cuando te han ido a escuchar. Me dispongo,
por tanto, a dos cosas que hace mucho tiempo que las pienso, que las he podido sentir y vivir como ciudadana con esta edad que tengo, ya la he vivido, y con la perspectiva, que no inquietud, con la que yo adivino lo que podemos hacer los españoles y las españolas en un futuro más o menos próximo. Primero, creo que hemos puesto muy poco empeño en sentirnos verdaderamente satisfechos por estos 40 años. Creo que los hemos pasado como si hubiesen sido naturalmente obvios lo que ha ocurrido. Creo que no hemos puesto suficientemente foco en defender el espacio común de todos nosotros en esto que por fin llamamos una democracia consolidada, solvente, un Estado constitucional experimentado y un país que no puede consentir de ningún modo que no se le coloque entre las mejores democracias del mundo. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque no era fácil, porque veníamos de un siglo XIX y XX muy turbulento, muy difícil para el nombre de España en el mundo, con muchas complicaciones de todo orden que no ponían fácil la tarea que habíamos de hacer para salir del franquismo y colocarnos en la primera liga de competición con las democracias europeas. No desdeñemos la dificultad que teníamos no hace más de 40 años para sentirnos capaces de querernos lo suficiente y de entender lo que hemos hecho suficientemente bien también. Fíjense que España no iba a competir con cualquiera, iba a competir con una democracia tan solvente como la británica, en su modelo bipartidista puro, iba a competir con la Gran Francia, ese laboratorio de ideas políticas y constitucionales que emite luz, la ha emitido hasta hace muy poco tiempo, durante 200 años, íbamos a competir con unas constituciones que recién salidas del tremendo y trágico asunto de la Segunda Guerra Mundial estaban encaminadas a emitir también luz al resto del mundo. Yo no lo digo desde la jactancia que a veces tenemos los europeos con nosotros mismos y hacia afuera. Lo digo porque Europa ha sido y sigue siendo el gran laboratorio de ideas para el modelo democrático. Competíamos, repito, en un espacio complejo. Es verdad que tanto la Ley Fundamental de Bonn como la Constitución francesa venían técnicamente de una Constitución española, de la Constitución española de 1931. Una Constitución técnicamente extraordinaria, se le denominó incluso la Constitución de los profesores, porque le hicieron una pléyade de juristas españoles, algunos de ellos formados en Alemania, y se consideró en su momento una Constitución originaria, extraordinariamente acertada, de la que bebió Francia y Alemania, y curiosamente nosotros volvimos a beber de nosotros mismos en la Constitución de 1978. A veces no sabemos de dónde venimos y nos cuesta mucho trabajo exactamente saber a dónde dirigir las líneas maestras de nuestro trazado como Estado y como país. Es decir, fuimos copiados por dos países que admiramos y luego, nuevamente, nosotros pudimos volver al tronco de lo que representaba el diseño de un país que tenía que ser. Primero, una democracia, un Estado social y democrático de derecho, lo que significa que el derecho le iba a prestar a la democracia el gran servicio que el derecho ha prestado en la historia de la humanidad. La democracia no es posible sin el derecho, no es viable. Es como ahora decimos en términos modernos en relación al mundo digital. La democracia fuera siempre una idea extraordinaria en la nube, siempre fue una idea menor que avanzaba a lo largo de la historia de la humanidad como una idea de dignidad. Todos somos iguales, el poder nos pertenece a todos, pero son siglos y siglos para bajar la idea de la nube al espacio de la práctica. ¿Quién hace posible que practiquemos la democracia? El derecho. Por eso la seguridad jurídica no es una cuestión secundaria de la democracia. La seguridad jurídica es la cuestión central de la democracia. Quienes a veces dicen el derecho va por un lado y la política tiene que ir por otro, se equivocan.
y se equivocan en este corazón de acero donde el derecho que todos nos damos es quien traza los caminos de la práctica de la democracia, y a la inversa. La democracia se puede sentir segura porque es el derecho quien la norma. Así que, sabiendo que este era el camino que teníamos que recorrer y que el Estado de Derecho, si no es democrático, no puede ser tampoco un Estado social, nos pusimos delante de una tarea que iba a venir a restañar un rosario de constituciones que no se aplicaban, que no se cumplían, que en algún caso se entendían más como un pacto político que como una norma jurídica, pero sin embargo la Constitución del 78, por primera vez en la historia de nuestro país, es una norma de normas, la norma que ordena todo el sistema, la norma que se desarrolla y que se cumple. Y por esto, repito, para quienes desde los extremos piensan que la seguridad jurídica es una bagatela, que en el orden de la política todo se puede, hay que decirles alto y claro que en democracia se puede lo que hemos pactado y no se puede nada que no hayamos pactado, y que cumplir las normas que son las reglas del juego es lo que nos permite a todos sentirnos seguros y además participar todos, poder estar todos dentro del espacio que compartimos. No era una tarea fácil. Para que la entendieran, la diversidad ideológica de nuestro país, desde los extremos a los centros políticos. Pero fue también una gran oportunidad que todos en aquel momento pudimos entender. Yo era alumna ya de la universidad y todos los españoles teníamos claras al menos tres cuestiones. Queríamos una democracia, nos sentíamos avergonzados por estar en un mundo dentro de Europa donde no lo éramos, queríamos pertenecer a Europa porque sentíamos que además de que es nuestro lugar en el mundo, Europa iba a ser también una pantalla de protección para que nuestra Constitución realmente existiera y a partir de ella se desarrollara una verdadera vida democrática. Y además queríamos también, de manera muy abundante, no hacernos trampas en la realidad casi física de nuestro país. Somos un gran pasillo del mundo. España tiene uno de los lugares más interesantes geográficamente hablando del planeta. Somos un pasillo entre un mar tan importante como el Mediterráneo y todo lo que representa el nacimiento de las civilizaciones en torno al Mediterráneo. Somos una puerta a otro continente, somos una entrada a través del Atlántico a otro mundo. Tenemos un lugar de absoluto privilegio en el planeta. Ese privilegio hace que nuestro espacio territorial sea complejo. Este era el pasillo de tránsito de civilizaciones, culturas, religiones, y todo eso ha ido conformando una identidad compleja. Cuando los españoles nos preguntamos por qué nos cuesta tanto trabajo defender el espacio común, por qué a veces los españoles somos poco asertivos con nosotros mismos, por qué nos pegamos tantos tiros en nuestros propios pies, seguramente tendrá que ver con esta complejidad del lugar físico que tenemos y del tránsito de tantas idas y venidas de culturas que nos ha dejado una complejidad que para el siglo XXI, más que un problema, debería de ser una gran ventaja, porque el siglo que ya transitamos fuertemente en el XVIII es un siglo en el que cualquier lugar del planeta está abocado a las mezclas, a los mestizajes, a la diversidad y a construir la igualdad sobre la diversidad, lo cual añade un plus de complejidad, de pensamiento y de acción importante. Lo diré de otro modo, el siglo XXI no va a estar al alcance de las cabezas simples, ni del pensamiento simplificado. Es decir, tendremos que abordar con instrumental sofisticado lo que sofisticado ya es, no solamente por las comunicaciones, no solamente por la movilidad constante de casi todos los seres del planeta, unos por obligación, otros por deseo, unos con dificultades, otros por placer. Estamos hablando de un mundo, el nuestro, que se va globalizando constantemente y, por tanto, nos diversifica, pero nos hace también obligatorio encontrarnos. Bien,
Los españoles podríamos tener una tecnología de esto porque lo hemos vivido a lo largo de toda nuestra historia. Tenemos una de las historias más ricas, comparándonos con cualquiera, por el hecho de tener la posición geográfica que tenemos. Pero llevamos también siglos de engañarnos a nosotros mismos, pretendiendo pensar que nuestro país es un país uniforme, y no lo es. España es un país de diversidades territoriales y culturales extraordinarias. Y lo es por el pasado que tenemos y por el sedimento que ese pasado ha ido dejando en el norte, en el sur, en las diversas áreas de territorialidad, donde por fin la Constitución del 78, valiente, no se evita mirar y resolver. La resolución de la Constitución del 78 en relación a la estructura territorial de España fue por primera vez valiente y fue además democrática, porque cuando defendemos el estado de bienestar y decimos hay que ser solidarios entre todos, no hay más solidaridad que pagar los impuestos y que nadie se escape de pagarlos, por cierto, esa es una gran patria, pagar los impuestos para poder tener un espacio solidario. Cuando decimos hemos de ser solidarios para poder ayudar y responder a quienes vienen al mundo o atraviesan a lo largo de su vida dificultades, cuando decimos esa es la decencia de construir el modelo de democracia, lo que estamos diciendo es que vamos a tratar con desigualdad justa a lo que ya es desigual. Bien, el título octavo es el mismo método. Tratemos con respeto la diversidad territorial de España porque existe y no hay ninguna otra fórmula que nos pueda funcionar que no sea reconocer la verdad que hemos ido conformando a lo largo de la historia y de la que formamos parte. Ese fue un gran acierto. Lo fue tanto que lo hicimos también a nuestro modo y manera. No copiamos el modelo federal alemán, por ejemplo, o austriaco, o canadiense, o norteamericano. No copiamos tampoco el modelo italiano de regiones, sino que hicimos algo propio del poder constituyente, mirarnos y reconocer cómo podíamos articular en aquel momento nuestra historia. Es decir, convertimos a nuestro país en un verdadero Estado de Derecho porque las normas tienen la legitimidad democrática, convertimos a nuestro país en una democracia donde cabemos absolutamente todos y además no nos hacemos ninguna trampa cuando miramos la estructura territorial de nuestro país y nacen lo que llamamos comunidades autónomas. El nacimiento de las comunidades autónomas fue un acierto total. Hemos vivido 40 años experimentando algo que formaba parte de los sentimientos de pertenencia de todos los españoles. Algunos nos sentíamos tan andaluces como españoles, tan españoles como andaluces, tan castellanos y leoneses como españoles y a la inversa. Es la historia de un éxito, que ahora diré en qué ajustes podríamos tener que mirarlo. Pero hemos conseguido algo mucho más importante que todo esto. Hemos conseguido algo que los alemanes tienen muy bien trabajado, que aquí en nuestro país lo trabajó en su momento el profesor Lucas Verdú, el sentimiento constitucional. La Constitución es una norma muy diferente de todas las demás. Primero, porque ella ordena a todas. Segundo, porque ella es norma jurídica, pero también es programa de trabajo. Tercero, porque siendo una norma y como tal requiere el tecnicismo de su construcción y de su interpretación, que para eso está un tribunal específico, el Tribunal Constitucional, sin embargo, es una norma que nos pertenece a los ciudadanos. Yo no conozco a nadie que diga el Código Civil es mío, yo lo quiero hacer, o que diga yo quiero hacer la Ley General Tributaria. Pero sin embargo, todos los ciudadanos nos sentimos concernidos con qué hay en la Constitución, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué querríamos cambiar. Es una norma que te la lees y nadie entiende los tecnicismos de esa norma porque nos ampara a todos, lo que genera un sentimiento que España nunca había tenido. La primera vez en la historia que los españoles tenemos sentimiento constitucional, lo que significa que te la hayas leído o no, la hayas entendido mejor o peor, te guste más o te guste menos, tenemos todos la sensación de que la Constitución nos ampara.
ha construido la convivencia de nuestro país, ha construido un encuentro y un pacto en nuestra diversidad ideológica, que es la libertad de cada uno de tener sus propias ideas, ha protegido derechos que nacen todos del tronco de la dignidad para convertirnos a todos en ciudadanos y ciudadanas. Es decir, hemos sentido, experimentado lo que representa el modelo y tenemos un gran sentimiento constitucional, hasta el punto de que incluso los miles y miles de compatriotas que no se la han leído apelan a ella, la nombran, la respetan, piensan que algo extraordinario y bueno ha ocurrido teniendo una Constitución para que este país sea en este momento lo que es. Bien, esa es la primera idea. Hemos de seguir profundizando en lo que esto representa. Y lo voy a decir de una manera todavía mucho más gráfica. La Constitución es la democracia. La Constitución es la igualdad entre todos nosotros y el programa de trabajo del estado de bienestar. Si no somos capaces de saber que con todas las discrepancias y matices ese es el tronco del texto de la Constitución, nos podríamos estar equivocando gravemente. Primero, como españoles, y segundo, en un contexto europeo internacional que tiene sus luces, pero también tiene sombras en este momento. ¿Alguien ha pensado que después de la democracia hay algo? Yo hace años que veo pintadas, pocas, pero veo algunas, que indican que hubiera algo después de la democracia. Que esto es como que ha habido diferentes fórmulas de organización social a lo largo de la historia y que después de la democracia vendrá otra cosa. Y hay gente atrevida, por decirlo de manera respetuosa, que se cree que detrás de la democracia hay otra cosa. Detrás de la democracia ya no hay nada. Lo que hay es mejorarla, protegerla, expandirla en lo que se pueda a cualquier lugar del planeta y hacernos responsables todos de ella en la medida en la que cada uno de nosotros, en la ciudadanía democrática, nos toca hacernos responsables de ella, a unos más y a otros menos, como es obvio. No hay nada detrás de la democracia. Quien juegue con eso está jugando con un peligro que es antiquísimo. Si la ponemos en peligro, alguien vendrá a salvarnos y cuando alguien nos salve, habremos perdido el tronco de nuestra dignidad, de nuestras libertades y de nuestros derechos. Lo digo de otra forma, no hay una posición más democrática ni una posición más revolucionaria que la de aguantar siendo demócrata y defendiendo la democracia en la parte en la que te toque hacerlo. Es importante que nos lo digamos, porque a veces tenemos ilusiones y vemos por ahí espejismo. Pareciera que incluso reformándolo va a venir algo radicalmente nuevo y mejor. Me van a permitir ustedes que les diga que yo, por las razones que sean, no me autoanalizo tanto, he dejado de creer que todo lo nuevo sea mejor, que todo lo nuevo sea evidentemente bueno y que todo lo nuevo sea lo único a lo que nos tengamos que acoger. Esta Constitución y sus 40 años ha sido un esfuerzo de madurez impresionante, de todos. Yo sé que a la gente le gusta mucho enaltecer la transición política y a los líderes de la transición. Sin embargo, a mí me gusta poner el foco en la madurez de la ciudadanía de este país. Hagan una observación cuando quieran, que es fácil. Observen cómo votamos los españoles, independientemente del partido al que votemos. El mío es obvio y, como decía muy bien Jesús, yo me moriré con mis ideas, pero no me refiero a las ideas de cada uno de nosotros. Fíjense la capacidad que hemos tenido de reencontrarnos en la diversidad ideológica y cómo hemos votado los españoles en estos 40 años. Si lo hacen, se van a encontrar una cosa que a mí, cuando la busqué, me hizo sentirme muy honrada de ser española. Nunca hemos votado con el bolsillo. Miren las elecciones y los tumbos electorales. Nunca ha sido por el bolsillo. Eso que tanto preocupa en la política, de esto los ciudadanos no lo verán porque le conviene o no le conviene del punto de vista económico, nunca hemos votado los españoles con el bolsillo. Siempre hemos votado por razones mucho más líricas, menos
crematísticas, mucho más honrosas. Hemos dado golpes de timón con nuestro comportamiento electoral a cosas que tenían mucho que ver con el honor. Con la sensación nuestra en relación a nosotros mismos de lo que era una posición honorable o no de nuestro país. Mírenlo, porque seguramente les gustará encontrárselo como yo me lo encontré. Ese es el gran logro de la Constitución en 40 años. Hemos dado un giro a los últimos 200 años de la historia y se lo ha dado la gente. Fíjense la cantidad de gente mayor que nadie les explicó cuál era el cambio de la dictadura a la democracia, que nadie les explicó cómo funcionaba esto y que con una humildad, con una sencillez y con una madurez extraordinaria supieron coger el sitio rápidamente como ciudadanos y como ciudadanas. No dieron un problema. Con ellos tenemos una gran deuda histórica contraída. Era gente que tenía todavía una memoria muy reciente, muy dolorosa, y sin embargo nos han hecho el regalo de generosidad histórica más grande. No dijeron nada, supieron cuál era su sitio automáticamente como ciudadanos, trabajadores, trabajadoras, en el ejercicio de todo lo nuevo que traía la Constitución. Y todavía hoy nos podemos sentir muy orgullosos de tener un país que todavía no se le ha ido la cabeza con el abstencionismo. Todavía cuando somos llamados a las urnas, vamos. Porque a la Constitución y a su democracia hay que sostenerla con la participación. Y la participación no es solo la libertad de expresión, la crítica, la propuesta, es el sostenimiento a hombro con el voto, con pagar los impuestos, con cumplir las normas. Esa es la verdadera participación en democracia. Y ahí tenemos una gran deuda y yo diría que un gran tesoro del que ahora ustedes, que son más jóvenes, van a poder disponer. Todas las sociedades democráticas tienen un pequeño tramo demográfico de gente que no es demócrata. Todas las sociedades democráticas. Un pequeño tramo de gente que no es demócrata, de gente que pensaría que lo bueno sería que él o ella opinaran y los demás obedeciéramos. Las dictaduras están muy ordenaditas. Uno opina, uno tiene todas las libertades y todos los derechos y los demás ninguno. Las democracias son sistemas complejos que hay que cuidar y hay que mimar, porque están llenos de finura y de matices. Para que yo exista al lado del otro, hemos de matizar mucho, porque si no, los 2, 3, 5, 47 millones no cabríamos. Ese es el tesoro que tenemos. En mi opinión, segunda cuestión para ir terminando, eso que es experimentado, no es teórico, no pertenece al mundo de los expertos, nos pertenece a todos nosotros. Decía que la Constitución es una norma muy singular porque todos la podemos sentir nuestra. Es tan singular que no la puede contravenir nadie y es tan singular que es la única que votamos los ciudadanos en las urnas cuando la pasamos a referéndum. Las demás no. Las demás forman parte del trabajo delegado que le hacemos a la democracia representativa. Pero esta la hacemos nuestra así o no, en un referéndum. Por lo tanto, esta sí que nos concierne más que ninguna y nos debemos de sentir concernidos constantemente. ¿Qué hacer con esto? Que yo considero, repito, un tesoro de la historia que por suerte nos ha tocado vivir a ustedes y a mí como españoles en este momento de la historia de nuestro país. Deberíamos de sentirnos seguros para querer reformarla o para plantearnos nuestra reforma. Sin ningún tipo tampoco de miedo. Y para esto apuntaré algo sobre lo que he reflexionado mucho. Hemos escuchado a duelo de posición contraria, la Constitución es mejor no tocarla nunca. O la Constitución la podemos reformar cada vez que nos parezca oportuno. Bueno, en esto es que Aristóteles, como ya lo dijo, ya no hay ni que tocarlo, ¿no? Es que también la madurez y la revolución está siempre en el equilibrio. Yo diría que la revolución está en el equilibrio, que es lo más difícil. La Constitución no puede ser sometida constantemente a reforma, porque si no, no cumpliría su papel de darnos estabilidad a todos y seguridad. Pero es verdad que hemos vivido 40 años, que para la historia de España, para los que somos más mayores lo podemos tener más en la cabeza, para los más jóvenes deberían. Hemos vivido 40 años
tan espectaculares, en tantas cosas han sido tan positivos, que prácticamente es como si hubiesen sido 80, el doble, por la velocidad de las transformaciones que hemos hecho en nuestro país, por la velocidad del aprendizaje a ser ciudadanos y ciudadanas y a practicar la democracia, por la cantidad de estructuras y de cosas que hemos tenido que hacer de nuevas en nuestro país y que nos han salido en lo básico bien. Por todo eso, repito, nos deberíamos de sentir bastante tranquilos en la consideración de lo que podamos plantearnos como reforma. Porque no han sido 40 años de calendario, han sido muchos más por todo lo que ha ocurrido y por la velocidad con la que ha ocurrido. Y les diré más. A veces pienso, y yo lo he pensado en muchas ocasiones, si cualquier sociedad madura, que nosotros admiramos, respetamos, con las que nos comparamos, Francia, Alemania, incluso Italia, hubiesen tenido en estos 40 años que afrontar lo que los españoles y españolas hemos afrontado, pues no lo sé, les tengo respeto y quiero pensar que lo habrían resuelto también como lo hemos resuelto nosotros, porque no nos hemos ahorrado ni una sola de las circunstancias difíciles. Tuvimos que acabar con ETA. Tuvimos que acabar con ETA manteniendo impoluta la democracia, que era, como todos sabemos, y a ustedes les queda ya más lejos en el tiempo, una banda de asesinos que dejó un reguero de tragedia en este país. Tuvimos que afrontar un intento de golpe de Estado. Hemos atravesado una crisis económica durísima y a nadie se le ha ocurrido en esa crisis económica poner en juego al sistema. Y afrontamos una crisis territorial en Cataluña tremenda. Y a nadie se le ocurre pensar que el sistema, que nuestro modelo no lo resiste, que la aplicación del 155, que en una parte me tocó, fue una prueba de resistencia de la madurez de la democracia española y de nuestro texto constitucional. Y al mismo tiempo, cuando el Estado centralista de 1975 empieza a trabajar en la transición política y suelta poder a las comunidades autónomas, está soltando también soberanía hacia arriba para incorporarnos a Europa. Ese ejercicio hacia abajo y hacia arriba de construcción de nuestra soberanía, de nuestro modelo de Estado, no sé, miro al señor Maruenda, que de esto también sabe, ¿lo habría aguantado tan bien como lo aguantó España alguno de estos países que nos gustan tanto? ¿Lo habría aguantado tan bien? Es que yo me siento muy orgullosa de mi país. Y cada vez que lo pienso, me siento más. Si acaso eso es lo que me da una cierta tranquilidad para saber que se puede afrontar la reforma de la Constitución. ¿Toda la Constitución abrirla en canal? No. Porque yo creo que el logro que tenemos es esta sensación de estabilidad que la Constitución nos ha permitido. Luego nuestra Constitución puede tener ajustes pendientes, pero el modelo ha funcionado por primera vez en la historia de nuestro país. Nos contiene a todos, podemos estar todos con nuestra identidad territorial y con la consideración de españoles, nos contiene a todos ideológicamente. Termino. No soy yo quien le tenga miedo, aunque siempre respeto inmenso a cómo abordar un debate cívico de reformar la Constitución. Pero sí pienso que hay algunas cuestiones que por el bien del papel que juega para todos nosotros y para reforzarlas las podríamos abordar. Y sobre todo porque las van a tener que abordar ustedes que son más jóvenes. No me gusta la teoría esta de no se puede tocar nunca y la podemos tocar todos los días. Yo le tengo tanto respeto que creo que hay que tocarla con la consideración que se merece y con el espacio controlado de lo que nos conviene. Y tampoco me gusta esa otra idea que de vez en cuando escucho de que alguien dice, yo como no la voté. Eso tiene un peligro también extraordinario. Las constituciones no son leyes ordinarias. Están previstas para que duren mucho tiempo y hagan el papel que tienen que hacer. Que tú no la votaras no significa que para ti no sea tan importante como el que la votó.
Solo faltaría que las constituciones se tuvieran que votar cada 10, 12 años porque vienen generaciones nuevas. Esa es otra idea peligrosa que la tenemos que quitar de en medio. El papel de seguridad que nos ha dado la Constitución es porque la votaras o no la votaras, es la que nos ordena absolutamente a todos. Pero estaría bien que la gente joven se sintiera reflejada en ella. Por esto que acabo de decir, porque no han sido 40, han sido 80. Desde el punto de vista casi psicosocial, desde el punto de vista de la realidad, de la transformación tan enorme que ha sufrido nuestro país en general para bien. A mí me gustaría que los jóvenes se sintieran muy concernidos con la Constitución y que ellos pudieran participar en un debate donde algunas cuestiones se pudieran reflejar en la Constitución tal cual ellos también las sienten ahora. Y por eso termino destacando 3 áreas que yo creo que habría que acometer. Yo creo que habría que reforzar en el capítulo de los derechos fundamentales mejor la sanidad, el derecho a la salud. Estoy pensando ahora mismo que hay por ahí un cuadro maravilloso que era de Rafael en el que se veía a Aristóteles y a Platón. Aristóteles apuntaba hacia abajo y Platón hacia arriba. Bueno, lo digo delante de él, que sabe de esto. En un intento de decirnos que el ser humano es cuerpo y alma, espíritu y materia, ¿no? Nuestra Constitución en el preámbulo, todo el mundo, si no se lo lee, se cree que ahí se habla de justicia, solidaridad, libertad. Se habla de cultura y economía. Está bien pensado el preámbulo. Es decir, la materia y el espíritu. Necesitamos las dos cosas para estar fundamentados en la dignidad de lo que somos como seres humanos. Es peligroso el foco puesto solo en la materia. La Constitución protege de manera muy especial la educación y la salud, qué curioso, como el cuadro de Rafael, ¿no? El cuerpo y el espíritu. La salud de tu cuerpo, pero la salud también de tu espíritu, de tu intelecto, del desarrollo integral como persona. Es curioso, está muy bien pensada nuestra Constitución. Yo creo que hay que reforzar mejor en ese ámbito la salud, la sanidad, y hay que darle cabida ya en estos tiempos, con firmeza, al derecho que tenemos casi una extensión del cuerpo que es la vivienda. La vivienda, que no ha hecho más que dignificarse a lo largo del tiempo, es la extensión casi de la posibilidad de tu cuerpo y de vivir, ¿no? De tener un hábitat adecuado. Habrá que hacer ahí un esfuerzo que está en el lado programático de la Constitución, por cierto, en los principios rectores de la economía y de la sociedad, pero habría que hacer ahí un esfuerzo. Nuestra Constitución no dice que pertenecemos a Europa, y lo debería decir. Nuestra Constitución no dice en ningún sitio que los hombres y las mujeres somos iguales, no lo dice en ningún sitio. Solo dice el artículo 14 que no podemos ser discriminados por razón de sexo, raza, religión u otras circunstancias. Sería bueno que tuviéramos un principio propositivo firme de la igualdad entre hombres y mujeres. Nuestra Constitución no reconoce el nombre de nuestras autonomías y lo tendría que reconocer. Cualquiera que leyera nuestra Constitución desde Júpiter diría, bueno, ¿y estos cómo son? Porque las constituciones de nuestra estructura tienen la lista de los territorios de nuestro país para que sintamos que todos forman el único Estado español. Hay nuevos derechos que no están en la Constitución y algunos tendrían que apuntar dentro de ella para estar constitucionalizados. Y hay que mirar también con tranquilidad el título 8º de la Constitución. Las autonomías han sido una historia de éxito, pero hay que hacerle ajustes. Hay que mirar la ordenación de las competencias que están territorializadas para fortalecer la igualdad de todos y de todas, sea cual sea el sitio en el que han nacido. Y requiere una reconsideración hacia un espacio donde nos permita mejorar un modelo que está descentralizado y, naturalmente, para hacerlo en relación a el respeto que nos hemos de dar a lo vivido en estos 40 años. Termino. Yo no le tengo miedo a ese debate, porque me reconozco plenamente como ciudadana en lo que hemos vivido los españoles en estos 40 años. No sé quién le decía el otro día, y lo diré en público,
Yo echo en falta que los españoles en general todos estudiemos más historia. Estoy feliz porque la filosofía vuelva a entrar en el circuito de las asignaturas obligatorias, pero echo en falta que fuéramos un pueblo más conocedor de nuestra propia historia, de toda ella, entera, sin saltarnos por capítulos lo que no nos guste o no nos guste asumir para una identidad más o menos creada y no verdadera de lo que es España. Echo en falta que leamos mucha historia, todos conozcamos muy bien de dónde venimos, como inicié esta pequeña charla. Que sepamos de dónde venimos para saber quiénes somos. Si supiéramos mucha más historia, todos, todas, nos sentiríamos mucho más confortables en este último tramo que hemos vivido. Y nos sentiríamos mucho más confortables y seguros de lo que nos va a tocar hacer para trazar otros 40, 60, 70, 80 años para el futuro de España en el contexto de Europa, a la que pertenecemos cada día más, incluso con las situaciones de bajada o subida en las que Europa se ve frecuentemente. Eso habrá que acometerlo. Y si lo hacemos con esta experiencia vivida de manera ordenada, en un debate que tiene que ser cívico, que tiene que ser político, que tiene que ser diverso, que después será institucional y que finalmente será técnico, no nos lo ahorremos decírnoslo, tendrá que ser también técnico. Bueno, estaremos en condiciones, los más veteranos, las más veteranas, pero en relación a los más jóvenes, de hacer un relevo ahora que tendrá que ver con la modificación de nuestro texto constitucional bien hecho. Y haber pasado esta última prueba del algodón, de que no solamente la hicimos, la cumplimos, la desarrollamos, ha permitido al país el crecimiento, sino que doble vuelta, tirabuzón y entrada en recto, 10 puntos para entrar en el agua. La podemos modificar hablando otra vez entre todos. Sería una situación casi perfecta de haberlo hecho entre el siglo XX y el siglo XXI. En cualquier caso, va a depender mucho de ustedes, que son a los que principalmente me he dirigido con respeto de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hacemos un breve descanso de 5 minutos y a la 1 comienza la ponencia del profesor Escudero, presidente de la Academia de Jurisprudencia de España. Gracias.